Básicamente lo que tenemos que empezar es con la parte de lo que es el arreglo fotovoltaico, que básicamente son las uniones de los paneles solares, los cuales dependen de dos variables, los cuales son la radiación solar y la temperatura del ambiente. Lo que hacemos aquí es dar valores, para este caso una radiación de 1000 y una temperatura de 25 grados. Dadas estos datos, lo que se obtiene son valores de voltaje y de corriente proveniente de este arreglo. Estas se multiplican a su vez para obtener nuestro valor de potencia. Ya, tenemos lo que es nuestro convertidor boost, el cual nos elevará el voltaje, que para nuestro caso inicial hemos tomado un valor de 200 para que se eleve a un valor de 400 voltios. Ya, para esto, esta a su vez será controlada mediante lo que es el algoritmo MPPT, que será conectado directamente al MOSFET. Ya. Para obtener la función MPPT, lo que hacemos es, como ya mencionamos, se multiplica la corriente por el voltaje que viene del panel. Lo que hacemos es básicamente a esa función derivarla y compararla con tierra. De esta manera encontramos dos casos, de que puede ser mayor que cero o menor que cero. Según estos casos se activarán los diferentes switches, harán que la señal llegue a un voltaje de referencia, el cual se comparará junto con el voltaje proveniente del panel. De esta manera, establecidos también unos límites, se compara junto con una señal triangular, de manera que se compara se compara el punto que tenemos ahorita con el punto anterior, y de esta manera podemos lograr una estabilización. Como se puede observar, aquí tenemos nuestro voltaje de salida y el voltaje proveniente del panel, y obtenemos valores de tanto de 200 como de 400 voltios respectivamente. Y bueno, la parte del PLL, lo que tenemos que hacer aquí es que mediante las transformadas de Clark y de Park podamos transformar estas señales trifásica, que sería la señal A, la B y la C, mediante la de Clark transformarlas a una beta y una alfa, y de esta manera mediante la de Park pasarlas a un voltaje D, el cual nos va a permitir encontrar la fase de cada una, y va a tratar de establecernos de mejor manera para así poder ingresar una señal que esté en fase y que su frecuencia también tampoco se separe mucho a la línea de voltaje. Entonces, si observamos la simulación, listo, vamos a ver que las gráficas no se van en la fase, están muy seguidas. Las líneas tratan de seguirse tanto de la que ingresamos como la fase deseada, y aparte la frecuencia está dentro del rango que es las amplitudes y las fases de las líneas del circuito trifásico. Aparte, esta de PLL, el circuito del PLL nos permite un mejor control para el PWM, y así en el inversor, para tener un mejor funcionamiento de todo el circuito. Muy buenos días a todos, mi nombre es Oscar Santamaría y voy a continuar con la parte de la exposición de nuestro proyecto. La parte anterior vimos cómo se obtenía un voltaje a la salida, que sería de voltaje de corriente continua. Ahora vamos a ir en la siguiente etapa mediante el uso de un SPWM, que esto se invierta y se convierta en corriente alterna. El SPWM en realidad es una comparación entre fuentes de seno y una fuente triangular, obteniendo a la salida un voltaje en corriente alterna. Después vendría una fase en la que se utiliza un filtro LCL. Los valores están calculados en el informe. Esta fase lo que hace es reducir los armónicos obtenidos a la salida del inversor, y al final se obtiene lo que sería la corriente alterna esperada. Como pueden ver, la simulación es esta. Nos entrega la curva característica de las tres fases
y con un voltaje RMS de 120. Muy amable, muchas gracias.